empezamos. Hoy vamos a empezar con psicoanálisis. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de psicoanálisis? No. A ver. Escuché la palabra, pero no escuché de qué trata. Bien. Primera aclaración que debería hacer. Psicología no es lo mismo que psicoanálisis, ¿sí? No es lo mismo. El psicoanálisis es una rama de la psicología que fue fundada por este hombre que seguramente deben haber visto su imagen en algún momento, se llama Sigmund Freud, se escribe Freud, pero se dice Freud, y el psicoanálisis es una rama de la psicología que fue fundada por él. Además, en nuestro país es muy conocida esta rama, porque además de ser el país con mayor cantidad de psicólogos en el mundo, también es la mayor corriente difundida en nuestro país. Esto quiere decir que hay muchos psicólogos que adhieren a los aportes de Freud y que siguen sus métodos. Por eso es tan difundido en nuestro país. Esta rama de la psicología generalmente implica la incorporación de muchos conceptos específicos, y generalmente lo vemos siempre al principio de la cursada. Este tema lo dejé hasta ahora, y lo vemos recién ahora porque tenía la idea o la esperanza al principio de la cuarentena que cuando volviéramos retomar este tema en forma presencial, ¿sí? Porque implica, vamos a ver muchas clases sobre los aportes de Freud y quería que fuera presencialmente para aprovechar más el intercambio. Pero bueno, viendo las circunstancias, quedó para el final de nuestra planificación. No va a ser menos importante, al contrario, sus aportes son muy importantes para la psicología, les va a servir aprender todos estos conceptos, no solo para un autoanálisis precario, sino también para cuando vayan a la universidad seguramente van a ver sus aportes y ya van a tener un pantallazo general. Vuelvo a repetir que implica que ver psicoanálisis implica incorporar muchos conceptos nuevos. Por eso voy a tratar de ir lento, si voy muy rápido me avisan, eh, y vamos a ir viendo de a poco varias clases, ¿sí? Ariana Ramos se suma. Bueno, como ya les dije, en Argentina muchos psicólogos de nuestro país adhieren a esta corriente del psicoanálisis. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, acá no lo tengo bien claro en este PowerPoint, pero ¿qué método utiliza el psicoanálisis? Para los que están tomando apuntes, voy a ver si puedo agregarlo al PowerPoint porque me lo olvidé de agregarlo. El método que utilizan es la asociación libre. Igual está en alguno de los videos que les dejo acá. La asociación libre, esto quiere decir que toma parte del discurso de los pacientes, del discurso hablado, ¿sí?, de los pacientes en una sesión y lo relaciona con vivencias, sentimientos, síntomas de la persona. Por eso es asociación libre. Se asocian diferentes discursos, síntomas, y bueno, después vamos a ir profundizando más. La primera tópica, el primer tema revelador del psicoanálisis de Freud son estos conceptos: el inconsciente, preconsciente y consciente, ¿sí? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar del inconsciente? Sí. Lo hice inconscientemente. ¿Quién no lo habrá dicho alguna vez? Pero bueno, el inconsciente, ¿qué es el inconsciente? Freud lo propone como un concepto central, como un descubrimiento dentro de su forma de hacer psicología. Y es la sede de los conflictos reprimidos de carácter sexual que no tienen lugar en la conciencia por efectos de la represión. Y esto es ¿what? ¿Qué es esto? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, cuando Freud habla de lo sexual, no está hablando del acto sexual, del sexo en sí, del acto sexual,
sino que cuando habla de lo sexual está hablando de lo que genera placer. Eso puede estar ligado a lo genital o no. Simplemente, a ver, acá lo que tenemos que hacer es un cambio en nuestra idea que tenemos en nuestra mente sobre lo sexual y pensarlo desde la mirada de Freud. Lo sexual implica todo aquello que genere placer, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, el inconsciente, primera pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Freud está diciendo que la podemos encontrar en un lugar específico de nuestra mente? ¿En un lugar físico? No. Eso es lo primero que tenemos que descartar. Es decir, el inconsciente es un lugar no físico de nuestra mente, pero en el que ahí se reprimen, la palabra represión, esto de que se trata de controlar y bajar los niveles de tensión, ¿sí? Reprimir todo aquello que tiene carácter sexual, es decir, características en la búsqueda del placer. Pero entonces ustedes dirían, ¿por qué algo que genera placer las personas lo reprimen? Entonces, cuando es consciente, cuando está acá, en este primer recuadro, cuando es consciente, nosotros sabemos sobre algo. Yo soy consciente de tal cosa. Bueno, yo lo sé y sé que es así. Pero cuando está en el inconsciente, hay una acción de represión. Y este es un segundo término muy importante del psicoanálisis de Freud. Es decir, que no solo es importante el inconsciente, sino que el inconsciente existe como tal porque hay conflictos y tensiones reprimidas en ese inconsciente. Hay inconsciente porque hay represión, hay algo que se está censurando, por eso acá hay una primer censura, ¿sí? Imaginémoslo, quisiera que miren el cuadro y imaginen como que en este recuadro grande que dice inconsciente, fuera la calle, y acá estos dos fuera un boliche. Entonces imaginen que estuvieran en un baile, en un boliche acá, y hay alguien molesto, que viene y los molesta, y los empuja, y los hace sentir incómodos, y lo que sea. Por acto de la represión, imaginemos que la represión es un patoica, ¿no? Entonces, ¿el patoica qué hace? ¿Cuál es la función? Todo aquel que molesta en un cierto espacio, en un cierto lugar, ¿qué hace? Los echa. Bien, los echa, los saca. Entonces, agarra esto que está en este espacio en donde estamos todos juntos divirtiéndonos, saca lo molesto y lo lleva a la calle, lo lleva afuera. Porque es mejor para el consciente y preconsciente no ver eso que genera incomodidad, vergüenza, culpa, lo que es todos sentimientos relacionados al aspecto negativo, ¿no? Lo que nos trae mucha angustia, miedo, lo que sea. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. 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 En el inconsciente, allí se encuentran las verdaderas razones que determinan nuestras conductas, que son desconocidas para nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, yo no entiendo por qué me dan miedo las arañas, ¿no? Soy fóbica te dando un ejemplo, ¿no? Soy fóbica de las arañas, no entiendo por qué. Bueno, ese no entiendo por qué y no encontrarle una respuesta, en realidad se encuentran en el inconsciente las razones de mi conducta de miedo o desprecio o asco hacia las arañas, ¿no? Así con un montón de otras conductas que cada uno puede pensar en las propias, y decir, yo soy así y no sé por qué soy así, ¿no? No sé, soy muy desconfiado o muy desconfiada y es parte de mi conducta y de mi personalidad y no sé por qué soy así. Bueno, todo ese por qué se aloja en el inconsciente. ¿Está bien? Ahora, Freud lo que dice también no es que todo queda en el inconsciente y no lo podemos descifrar. Ya les estoy avisando que por ahí tengamos que usar hoy dos Zoom, así que estén listos para volver a entrar. Freud dice que no todo queda ahí en el inconsciente y nunca lo vamos a poder revelar, sino que
hay formas de que volviendo al ejemplo, ¿no? Figurado, de que esta persona molesta que estaba en el boliche vuelva a entrar. ¿Y cómo puede volver a entrar? ¿Vuelve a entrar tal cual así como estaba al boliche? Y no, va a volver a entrar disfrazado para que este patobica que viene a hacer la represión lo deje entrar a molestarme en mi conciencia. Entonces va a volver en forma disfrazada. ¿Cómo llama esto Freud? Lo llama manifestaciones del inconsciente. Y estas manifestaciones del inconsciente pueden ser a través de chistes, actos fallidos y sueños. Y acá viene muchos los que les genera intriga de la psicología, es el tema de los sueños. Creo que todos en algún momento hemos tenido algún sueño, más o menos agradable, hasta que se convierta en una pesadilla, pero todos hemos tenido esa experiencia. Bueno, los sueños, según Sigmund Freud, son una forma de que se manifiesta esto que está en el inconsciente, pero no se manifiesta tal cual así. Es decir, yo no voy a soñar por qué tengo miedo a las arañas de forma tan clara, sino que va a volver disfrazada. Va a volver disfrazado de otro animal, voy a soñar con otro animal, o voy a soñar con otras personas, con otras caras, o que no puedo ver las caras, no sé si les pasó alguna vez. Que sueñan con cosas medias borrosas. O solo a mí me Sí. pasa. Y no solo eso, sino que para que haya una manifestación del inconsciente, manifestación quiere decir esto, que se haga ver, ¿no? Que el inconsciente se haga ver. Para que esto suceda, este parodica de la represión tiene que haber dejarlo pasar sin querer. Además de que entra disfrazado a mi consciente, lo deja pasar. Y hay veces que la represión vuelve por segunda vez. Este patobica vuelve otro patobica más fuerte. Y que, por ejemplo, cómo se manifiesta cuando tengo la sensación de que soñé, pero no me acuerdo que soñé, ¿no? O que me olvidé lo que soñé. ¿No les pasó alguna vez? Sí. Bueno, eso sucede cuando hay una doble represión. Es decir, la represión bajó, lo que estaba en mi inconsciente se volvió preconsciente en este sueño, que después me lo olvidé. Ese me lo olvidé es por acción, según Sigmund Freud, por la acción repetida de la represión. Es decir, vuelve a la represión otra vez a sacar eso que me molesta, me da culpa, me da miedo, me da vergüenza, y lo vuelve al inconsciente. En el caso de los chistes, bueno, generalmente uno hace un chiste y bueno, es un chiste, ¿no? Pero ahí Sigmund Freud habla de que hay manifestación del inconsciente, es decir, hay algo del rango de la verdad o de lo que realmente sentimos en nuestras conductas que se manifiesta a través de los chistes. Esto es a través del discurso, a través de lo que hablamos. Y los actos fallidos también, es decir, esto de que muchas veces ha pasado, ¿no? Una pareja nueva, uno le dice al otro el nombre de la ex. Eso es un acto fallido, hay algo ahí que hay que resolver, hay algo ahí que hay que analizar. Bueno, o no sé, la madre que se confunde los nombres de los hijos, ¿no? También, ahí hay actos que sin querer la persona se equivoca inconscientemente, otra vez volvemos al concepto que utilizamos cotidianamente, se equivoca, pero hay algo ahí que tiene una explicación que la persona no la puede entender. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. Bueno, en relación a los actos fallidos, que estábamos hablando en relación al discurso, les voy a dejar un video, no lo podemos ver acá, por cuestiones obvias del, ¿cómo se llama? Del Zoom, pero les voy a dejar un video que habla sobre el lapsus linguae, son cortitos. Y habla de esto de, ¿cómo se llama? De las equivocaciones. Explica y además pone algunos casos reales
de personas famosas, de políticos en América Latina y en Europa, de cómo se van confundiendo en el discurso frente a un montón de personas, y esas son manifestaciones del inconsciente, ¿sí? Después les voy a pasar los videos para que los puedan ver, ¿sí? Y hablemos sobre esto la clase que viene. Según Sigmund Freud, los sueños constituyen un cumplimiento de deseos inconscientes. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo voy a desear eso? Es imposible que yo desee que, no sé, que perros se y soñé que el perro se muere. O es imposible que, no sé, que quiera, no sé, hacer algo totalmente vergonzoso, no sé, cantar en público, ¿no? Y en mi sueño lo hacía. Entonces, como que Freud dice que en el sueño se cumplen deseos, en nuestra conciencia creemos que son nuestros deseos, pero inconscientemente sí. Además, el tema de los sueños los divide en dos: el significado real del sueño, el contenido latente, y el contenido manifiesto, que está oculto detrás de los disfraces. Esto que yo les decía, por ahí el significado real del sueño tiene que ver, no sé, con esto del miedo a las arañas, pero sueño con la cara de otra persona, ¿no? Bueno, hay un contenido latente y hay un contenido manifiesto, ¿no? Lo que realmente sueño y el significado que hay detrás de ese sueño. En la estructura de los sueños se manifiestan claramente las leyes que rigen el inconsciente. Es decir, que hay leyes que ustedes se van a tener que aprender de cómo se maneja el inconsciente. Yo acá resumí inconsciente en ICC. Primer ley: obtención rápida de placer. No existe la posibilidad de satisfacer un deseo y el sueño permite cumplir lo deseado inmediatamente mientras estamos soñando, ¿sí? No sé, por ahí mi deseo real, así, concreto, es irme de viaje. Y no puedo, obviamente nadie puede en este contexto, ¿no? Pero sueño en que estoy de viaje, ¿no? O mi sueño concreto es volver a encontrarme con un familiar que haya fallecido. Y por ahí no lo pienso así, no lo registro en mi mente, pero de la nada sueño con mi abuelo, mi abuela que ya no está, ¿no? Y ahí me doy cuenta por ahí que lo extrañaba, o recién ahí se manifiesta esto que estaba oculto. Ausencia de negaciones. En el sueño todo es posible. No existe el no, nada está prohibido. Que eso es muy diferente a lo que nos sucede en la realidad y culturalmente, ¿no? Hay cosas que no son posibles en la vida real y ni siquiera son posibles de pensarlas, pero en el sueño todo es posible, ¿sí? Tercer punto: ausencia de duda. En los sueños tenemos seguridades absolutas, a veces tan fuertes que continúan cuando nos despertamos y nos hacen dudar si realmente no hablamos con alguien o nos pasó alguna cosa. No sé si les pasó, pero por ejemplo en las películas vieron que cuando los personajes sueñan, a veces les genera tal estrés el sueño que se despiertan y se despiertan transpirados o mojados. ¿A ustedes les pasó alguna vez eso? No. ¿No? No. Sí, O son, algunos sí, otros no. Hay algunos que tienen como más recurrente el sueño, y hay otros que no. Creo que es mi abuela la que casi nunca sueña, por ejemplo. Es decir, es tal el nivel de represión que ni siquiera su inconsciente le permite soñar y que salga algo ahí. Pero, no sé, o despertarse de una pesadilla y sentir que su corazón está reacelerado. O despertarse y estar hablando, ¿no? Y como que se cortó el sueño y uno queda como embalado en lo que estaba soñando y en realidad después se da cuenta de que no, fue un sueño. Dije ausencia de duda, ¿no? Vamos por el cuarto. Falta de principio de contradicción. Cuando soñamos, la lógica no existe. Los muertos viven, es decir, esto que yo le decía antes, ¿no?
es imposible que mi abuelo esté con vida, porque ya sé que está muerto hace 3 años, ¿no? Pero lo soñé, y estaba vivo, y sentí su abrazo, y escuché su voz, y no tiene lógica eso. Además, esto también, nosotros somos niños y viejos al mismo tiempo, no hay tiempo. Por eso está relacionado con el siguiente punto. Hay contradicción en el sueño, hay cosas que suceden que en la vida real no podrían suceder, y falta de temporalidad, no hay noción del tiempo. Entonces yo, no sé, por ahí tuve la sensación de que soñé, no sé, un montón y sucedieron un montón de cosas, y en la realidad pasaron 1 o 2 minutos, o voy y vuelvo en el tiempo, ¿sí? Hechos o personas del pasado conviven con el presente. Imposible. Pero acá no lo puse, pero para los que están tomando apuntes, los sueños es una condensación de situaciones, es decir, se condensan un montón de cuestiones del inconsciente, deseos, miedos, sentimientos, y se condensan, se juntan en una manifestación. En este caso estamos hablando de los sueños, ¿no? Se condensan y se manifiestan ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esto? No. No. Bien. Pueden ir relacionándolo en su cabeza con algunas vivencias personales. Bueno, acá les dejo otro video sobre qué es el inconsciente, y bueno, después lo verán cuando se los mande, ¿sí? Y charlaremos sobre eso. Segundo tema que propone Freud. Entonces, el primer tema fue el tema del inconsciente, preconsciente, consciente, la represión, los actos fallidos, cómo se manifiestan, ¿sí? El segundo tema que propone es el ello, el yo y el super yo. ¿Alguien escuchó hablar de eso alguna vez? No. No. Acá tenemos un esquema, está un poco chiquitito, pero bueno, cuando se los mande por ahí lo van a poder ver mejor. Tenemos ahí un iceberg, ¿sí? En el cual se muestra que en el inconsciente, que está acá abajo, definitivamente no lo podemos ver, no es algo que se representa tan fácil, y para que pase el preconsciente al consciente a la luz del sol, digamos, y lo podamos ver, tiene que pasar todas las barreras de la represión. Ahora, vamos a empezar con el ello, que es lo que está más escondido, digamos. El ello, se escribe así, es el reservorio de las pulsiones, es el lugar donde se reservan, es decir, donde hay una reserva, donde hay un conjunto de pulsiones, de deseos, ¿sí? A eso se refiere. Todos los deseos, todos nuestros deseos, se depositan ahí, según Freud. Es la instancia más antigua y original de la personalidad, y es la base de las otras dos, es decir, del superyo y del yo. Es el motor del pensamiento y el comportamiento humano. Es puramente inconsciente y opera, nos quedan 10 minutos, recuerden que vamos a volver a entrar seguramente. Es el motor del pensamiento y el comportamiento humano. Es puramente inconsciente, opera de acuerdo con el principio de placer y desconoce las demandas de la realidad. Ejemplo. ¿Qué quiere decir todo esto? Ejemplo. Cuando el bebé nace, según Freud, es puro ello, es puro ello. Es decir, el bebé lo que manifiesta son todos sus deseos. Mientras esté acompañado por alguien, por un cuidador, sabe que, o sea, en algún momento entiende que va a llorar y lo van a asistir, le van a cambiar los pañales, lo van a alimentar. Es puro deseo, es decir, en los primeros años de vida, eso se va a ir regulando con los otros componentes, ¿no? Pero
el ello es puro deseo, intenta y se rige, o sea, se manifiesta y funciona a partir del principio del placer. Y el principio del placer inmediato. Es decir, yo quiero comer y quiero comer ya. Yo quiero hacer cacapis, el bebé, digamos, ¿no? Y lo hace, no piensa a ver si mi mamá o mi papá me pueden cambiar. O tiene hambre y llora. No importa si su mamá o su papá están durmiendo, ¿sí? Por eso tenemos bebés, bueno, y padres de bebés que se encuentran cansados porque es todo el tiempo responder a las demandas de ese bebé. No es una cuestión que está relacionada con lo biológico y la necesidad de nutrición y crecimiento y de cuidado propio de un bebé. Pero en relación a la psicología, según Freud, este bebé está lleno de ello. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá, no? No. ¿El ello? No. 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 En el otro extremo tenemos el super yo. ¿Sí? El otro extremo del ello. Es la parte que contrarresta al ello. Representa los pensamientos morales y éticos de la cultura. Es decir, ya esta persona conformada dentro de una sociedad, de una cultura determinada, como digamos con Vygotsky, ¿se acuerdan las clases pasadas? El super yo se va a conformar de acuerdo a lo que es el deber, a lo que está moralmente bien visto y a lo que es ético, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado el ello, que es puro deseo, que quiero ya, que necesito ya, que es puro deseo, que es pura pulsión, ¿sí? Y por el otro lado el super yo, que va a contrarrestar, es decir, va a ser todo lo contrario al ello y que se va a regir por lo moral y por lo ético que fue transmitido desde la cultura. Consta de dos subsistemas. Conciencia moral se refiere a la capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche. Y el ideal del yo es la autoimagen ideal que consta de conductas aprobadas y recompensadas. Tiene partes conscientes, pre e inconscientes. Es decir, que el super yo, cuando aflora el super yo de cada persona, y cuando yo estoy pensando, esto que voy a hacer no sé si está tan bien, este pensamiento es la manifestación del super yo, ¿sí? O cuando critico, no, fíjate lo que hizo fulano, mira qué mal, mira, ¿cómo va a revelar ese secreto? No hay que revelarlos. Estos pensamientos son regidos por el super yo. Y además, no es solo con los demás, sino también es con uno mismo, ¿sí? Por eso hay un ideal del yo, por eso hay personas que tienen un ideal del yo tan alto, es decir, una idea sobre cómo debería ser cada uno, que implica una personalidad muy autoexigente, ¿sí? Con uno mismo, y de autorreproche. No sé si conocen a ustedes personas así. Pero bueno, cuando encuentran personas con personalidades así, muy autocríticas, muy que se ponen mal cuando algo no les sale, cuando son muy autoexigentes, estamos hablando de que es una personalidad con un super yo muy desarrollado. ¿Sí? Ahora, cuando encontramos una persona que no, ¿cómo se llama? No le importa mucho si lo que piensan los demás, si está bien, si está mal, o sea, lo importante es hacerlo ahora, disfrutar del presente, lo que te haga bien, lo que te genere placer. Entonces estamos hablando de que hay una prevalencia del ello, ¿sí? Como que las dos imágenes las dos caras de la misma moneda, eso estoy hablando. ¿Alguna pregunta sobre el super yo? No. No. Bien, bien. Ahora nos queda el ello. Digo, el yo. Tenemos en los dos extremos el ello, el super yo y ahora el yo. El yo es una instancia intermedia, ¿sí? Que se desarrolla a partir del ello por un proceso de maduración y por influencia del mundo exterior. Surge con la necesidad de satisfacer de manera realista, y esto es para los que están tomando apuntes, ¿sí? Marcar. Surge la necesidad de satisfacer de manera realista los deseos y demandas del ello.
es un intermediario entre las dos instancias. Es decir, acá el yo, que está un poco descubierto y un poco no, implica ser el intermediario entre el super yo y el ello. Acá no puse una imagen, la tendría que haber puesto, pero generalmente, y esto podría ser pregunta de evaluación, o en los integradores que siempre de psicología hay, siempre pongo una imagen, la típica imagen de los dibujitos animados, en el que está el personaje y de un lado el diablito y del otro lado el angelito, ¿no? Encontré de Homero, encontré de Kron, ¿vieron las locuras del emperador? Sí. Bueno, vieron que Kronk todo el tiempo está influenciado por la villana de la película, pero él todo el tiempo está consultando con su Kronk angelito y su Kronk diablito. En este caso, les pregunto, sabiendo ya quién es el ello y el super yo, el ello y el super yo, ¿quiénes serían? Si estamos hablando de angelito y diablito, ¿quiénes dan los consejos de placer ya y ahora y hacelo? Y el otro de que no está bien, está mal, no, eso no hay que hacerlo. ¿Cómo lo podrían distribuir? El que El dice, el que duda mucho sería el angelito. El que Bien. dice ¿Y que ese qué sí, sería? ¿Super yo o ello? super yo. el super yo. Bien. ¿Quién fue ahí la chica? Ivana. Ivana, muy bien. El angelito que te dice lo que está bien y lo que está mal y que tenés que hacer esto, que está bien, es el super yo. Ahora el que te dice, no, comelo ya, no va a pasar nada, o no, andá y vengate, ¿no? En los dibujitos, ¿no? Que hablan de venganza o lo que sea, es el ello, ¿sí? Es una forma de poder representarnos en nuestro pensamiento, porque todo el mundo, a ver, ante una conducta o una decisión, piensa en, ¿cómo se llama? En que si está bien o está mal. En este pensar si está bien o está mal, entra el super yo. Si no, directamente ni veríamos la posibilidad de no hacerlo, directamente buscamos el placer inmediato y vamos con el ello directamente. Voy a cortar la reunión acá y volvemos a entrar, ¿sí? Para que no quede cortada la grabación. Volvemos a entrar, los espero.